derechos humanos como principios rectores e incorpora la reparación de las víctimas y la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela es Estado parte del Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional desde el 7 de julio del año 2000. Recordando el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela al mandato de la Corte Penal Internacional y considerando que los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional no deben quedar impunes y que deben garantizarse su efectiva persecución, incluso mediante la adopción de medidas a nivel nacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Considerando que el fiscal de la Corte Penal Internacional ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela, 1, y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53, numeral 1 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación. Señalando que la República Bolivariana de Venezuela considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin. I applaud the engagement, Yo aplaudo el compromiso the constructive dialogue, y el diálogo constructivo. and I've emphasized that the preliminary examination that has been open since 2018 Y he puesto de relieve que el examen preliminar que se inició, que se abrió en el 2018, is a filtering stage. no es más que una fase de filtro. As we move into this new stage, A medida que avanzamos por este nuevo camino, entramos en una nueva fase, I am really pleased me siento de sobremanera complacido that by way of the letters we have just signed, que a través de las cartas que acabamos de firmar, we are committed to working collaboratively estamos comprometidos profundamente a trabajar de forma colaborativa, independently, independiente, but with full regard to the principle of positive complementarity. con pleno respeto del principio de complementariedad positiva. La llamada fase de examen preliminar no le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba en el examen preliminar. Después de esta evaluación y este debate, el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos. Y en ese marco hemos firmado un acuerdo que garantice, ahora sí y de manera efectiva, la cooperación, la complementariedad positiva de este documento histórico que hemos firmado entre usted como fiscal de la Corte Penal y yo como jefe de Estado y de Gobierno de Venezuela. En entrevista exclusiva con nuestra multiplataforma, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, destacó que a pesar de las matrices de medios hegemónicos en contra del presidente Nicolás Maduro, en el país se ha hecho justicia, por lo cual exigió el respeto de la Corte Penal Internacional a la institucionalidad del país bolivariano. La realidad es esta que estamos viendo, una visita intensa de trabajo, reuniones cordiales, muy directas, muy transparentes. En base a todas esas reuniones se llegó a este acuerdo, a este memorándum de entendimiento, donde yo te diría en un lenguaje coloquial ya más venezolano en este sentido, ¿no? El que no la debe no la teme. Venezuela, con sus órganos de auxiliares de justicia, con el Ministerio Público como titular de la acción penal, con los tribunales penales ordinarios, ha hecho justicia y ha evitado la impunidad. También el fiscal Saab aclaró que la institucionalidad del país ya ha efectuado 188 condenas por violaciones particulares contra los derechos humanos en el país desde 2017. Cuando los expertos de la CPI vengan y revisen e investiguen conjuntamente, que es lo que dice en la primera parte del acuerdo, con la jurisdicción penal ordinaria venezolana, con el Ministerio Público venezolano, con los tribunales penales venezolanos, se van a sorprender. ¿De qué?
Bueno, de que efectivamente ha habido un largo trabajo, un desarrollo de experticias técnicas, de experticias forenses, de imputaciones. Solamente una cifra te entrego. Sentencias definitivamente firmes a partir del año 2017 en relación a violaciones de derechos humanos, más allá del marco de las manifestaciones, me refiero durante estos años, van 188 condenatorias. Sean ustedes muy bienvenidos. Vamos a partir con una noticia de última hora. Y es lo que les adelantaba de lo que ha pasado en torno a Venezuela, titular internacional, porque la Corte Penal Internacional anunció este miércoles que abrirá una investigación formal contra Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad durante la represión en las manifestaciones antigubernamentales del año 2017. El tribunal ya inició un examen preliminar en 2018 en el que debía decidir si se desestimaba o pasaba a la siguiente fase. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro sostuvo que antes de que se anunciara esta decisión y durante el examen previo no pudo conocer la documentación y el contenido que se evaluaba. Tanto Maduro como Karim Khan, el fiscal de la CPI y que hoy termina su visita de 3 días en Venezuela, firmaron un acuerdo de colaboración para proseguir con la siguiente etapa en un posible juicio a Maduro y a otros miembros de su gobierno. Que esta es la segunda fase, unas indagatorias que determinarán quién o quiénes serán imputados, pero ¿espera usted que Nicolás Maduro esté entre quienes respondan ante la Corte en un eventual juicio por crímenes de lesa humanidad? Bueno, esa es la tarea que efectivamente la Corte tendrá que hacer, tendrá que determinar quiénes serán las personas que tendrán que acudir a La Haya para que sean procesadas. Y creo que precisamente estamos en el momento de poder contribuir con mayor información para que la Fiscalía pueda hacer mejor su tarea y que entonces determine quiénes son los que enfrentarán la justicia, los hables. Y en el caso de Venezuela tenemos que hablar necesariamente de responsables en el mando medio y alto también. Si, por ejemplo, viéramos que solamente se están procesando a personas de bajo rango, creo que esto no tendría un valor real para las víctimas, que, bueno, principalmente son las que esperan reparación, o para los familiares de las víctimas también. Entonces, hasta ahora es difícil determinar quién será la persona que tendrá que enfrentar todo este proceso directamente en La Haya. Era un ser humano que alguien fue capaz de quemarlo vivo. De quemarlo. Eso fue lo que yo percibí. Lo que yo entendí, que esas fotos él no las había visto nunca. Ni mucho menos cuando le dijimos que Europa protege, España, un país de Europa, protege a uno de los asesinos. Al que se ve ahí está protegido en Europa. Ah, viene la justicia. Por ejemplo, público, notorio y comunicacional, la señora Luisa Ortega Díaz, que nadie sabe dónde está ahorita, anda huyendo por el mundo, porque como en Colombia se le está acabando el saldo, no la aceptan en Estados Unidos y que se va para España. ¿Cuántas veces hechos públicos notorios? Ese caso, por ejemplo, ella dijo que las pruebas habían sido manipuladas. A mí me lo dijo, que ella no podía abrir una investigación en el caso de Orlando Figuera porque las pruebas habían sido manipuladas. Una cosa que fue tomada en vivo, filmada por ellos mismos en su sadismo. Las omisiones de esa señora nos abren la puerta a nosotros para la investigación. ¿Cuántos casos? ¿Por qué a Leopoldo López solo se le juzgó por incendio? Incendio. Todos los demás cargos se los quitaron. ¿Quién? Luis Ortega Díaz, porque ella estaba montada en la jugada. Entonces nos abre las puertas, un sistema de justicia ahora se va a fortalecer con todas las reformas y nuevas leyes que se vayan a aprobar. Procede, nosotros no estamos de acuerdo y lo manifestamos en el documento. Una investigación, considerando que la República Bolivariana de Venezuela interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación, y lo sostenemos. Y vamos a acudir a todas las instancias que corresponden para que se revise la decisión que de manera independiente toma la Fiscalía.
en el sentido de seguir con la investigación, porque nosotros planteamos que la fase del examen preliminar no se ha cumplido en Venezuela. Y nosotros nos encargaremos, pues, de nuestra defensa ante la Corte Penal y ante la Fiscalía, comenzando porque nosotros tenemos todo el derecho, todo el derecho, yo tenía esto aquí, ¿vale? Todo el derecho a que se revise la decisión, porque creemos que la fase preliminar no se ha cumplido, no se ha cerrado la fase preliminar. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó como un triunfo el memorando de entendimiento firmado con la Corte Penal Internacional. El alto cargo precisó que este abre las puertas para un acercamiento positivo entre la institución internacional y la justicia venezolana. Nuestra compañera en Caracas, Jessica Sosa, conversó con el fiscal sobre este tema. Venezuela confía en que el memorando de entendimiento suscrito con la Corte Penal Internacional, un documento histórico que abre las puertas de la cooperación y la complementariedad, garantice un procedimiento justo para el país. Según el pronunciamiento del fiscal general de la República, Tarek William Saab, la fase de examen preliminar estuvo plagada de irregularidades. La primera de ellas tiene que ver con que el país no fue informado respecto al caso que se le seguía o por qué se le acusa. Además, las denuncias fueron realizadas en el exterior, nunca ante ningún organismo nacional. Además, fueron realizadas de manera anónima, sin expediente ni sustento. Según el fiscal general de la Nación Suramericana, esto es una debilidad jurídica extrema. Esta visita rompe un silencio largo y al mismo tiempo yo diría ruidoso, porque el silencio era tendencioso en pro de una acción unilateral del anterior fiscal, Fatou Bensouda, quien nunca nos respondió un solo informe de los 8 documentos, más de 3.000 páginas entregadas a su despacho. Saab explicó que este memorando de entendimiento es un voto de confianza para la justicia venezolana, que en adelante, según el principio de complementariedad acordado, tendrá oportunidad de compartir información con la Corte Penal Internacional acerca de todas las actuaciones orientadas a garantizar la justicia en el país. El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela informó que durante su gestión han sido condenados 196 efectivos de los cuerpos de seguridad venezolanos por distintas violaciones a los derechos humanos, varios de ellos implicados en asesinatos durante las protestas violentas del año 2017, que es el centro de estas acusaciones contra Venezuela ante el Tribunal Internacional. En el caso de las atribuibles al Estado, son un 19% del total. Fue una acción insurreccional que lamentablemente ocurrió y que no excusamos para nada. Yo no excuso que por ese hecho se hayan cometido, por ejemplo, abusos, excesos policiales, violaciones de derechos humanos, pero el contexto es ese. No podemos decir que fue en época de paz, no. Lamentablemente eso fue en medio de un embrión de guerra civil durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2017. El fiscal comparó esta actuación con lo ocurrido en Venezuela en el año 1989 durante el denominado Caracazo. La actuación de los cuerpos policiales dio con el asesinato de alrededor de 3.000 venezolanos desarmados. En el momento no hubo ninguna investigación por autoridades nacionales o internacionales, tampoco hubo imputados o condenados. Al contrario, en el año 2017 las fuerzas del Estado venezolano se enfrentaron a manifestantes armados con bombas, armas convencionales y no convencionales. Un caso emblemático es la reciente condena del sargento Arly Terán, cuya defensa argumenta que actuó en defensa de una base militar. Sin embargo, recibió la pena máxima por violentar el derecho a la vida. Todo lo contrario, allí no hubo el respeto al principio del uso progresivo de la fuerza. O sea, si tú vas a ser presuntamente atacado, tú no puedes, frente a ello, responder de manera desproporcionada, teniendo como desenlace fatal o final
violar el derecho a la vida de la persona. Las autoridades del Estado venezolano confían en que el fiscal de la Corte Penal Internacional apunta a una relación positiva y que en adelante existirá un procedimiento justo. Aunque estos procesos ante el máximo tribunal internacional son de larga data, Saab asegura que Venezuela tiene a mano toda la información precisa y lista para agilizar la investigación y que luego de esto la imagen del Estado venezolano saldrá fortalecida.